Estamos en la serie de las 5 solas, ¿se acuerdan de las 5 solas? Estamos haciendo, seguimos este paréntesis, que hemos hecho este paréntesis por 5 semanas de las 5 solas, pues estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Hemos empezado a trasladar todo el conocimiento de lo que ha sido la Reforma, que ha sido trascendente y que nos hemos dado con la sorpresa que muchísimos cristianos no tienen la idea clara de lo que es la Reforma, y lo que hemos querido es celebrar estos 500 años aclarando el grito de la Reforma en 5 partes, como fue ya explicada. Comenzamos con la sola Escritura, que es el cimiento. ¿Se acuerdan que hicimos un templo en nuestra mente? Un templo majestuoso donde el cimiento, el que sostenía y dependía todo lo demás, toda esa estructura, todo ese templo majestuoso, era la sola Escritura. Después lo dividimos en 3 columnas: la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, y la parte del techo, el pináculo, lo majestuoso, es solo a Dios la gloria. Ese es el grito de la Reforma, y hoy vamos a ver la segunda columna. Hemos puesto la base, la sola Escritura. Hemos puesto la primera columna la semana pasada, la sola gracia, y hoy vamos a hablar de la sola fe. La sola fe o la sola fide, como se describe en la Reforma. Este día es un privilegio enorme presentarte esta segunda columna. Escucha lo que dice Lutero sobre la sola fe. Lutero dice: este es el artículo por la cual una iglesia se mantiene en pie o cae. Fin de la cita. O sea, este tema es interesantísimo. Este tema es el corazón mismo del Evangelio. Es la gran controversia en el siglo XVI. Juan Calvino, el teólogo gigante de la Reforma, decía sobre la sola fe: esta es la bisagra por la cual todo gira en la vida cristiana. Fin de la cita. El teólogo J.L. Packer, un gran teólogo, dice, así como, me encanta esta frase de Packer, dice: así como en la mitología griega, ¿te acuerdas de la mitología griega? Atlas llevaba el mundo en sus hombros. ¿Te acuerdas de esa imagen de Atlas llevando el mundo en sus hombros? De la misma manera, la sola fe mantiene todo lo demás en pie. Fin de la cita. Quiero meterte un poco a la historia. Quiero empezar esta introducción metiéndote a la historia, porque tu mente tiene que trasladarse para que veas lo gravitante que es este tema. ¿Por qué es una controversia? ¿Por qué es tan importante la sola fe? Y por eso este tema se remonta a las épocas del siglo V, cuando estaba San Agustín, porque ya San Agustín tenía que luchar con esto, con este tema. O sea, esto no es meramente de la Reforma, esto viene de atrás. Estamos hablando más o menos, como le dije, del siglo V, pues al tratar el tema de la justificación por la fe, los católicos apostólicos romanos, que vamos a hablar mucho de ellos, mucho de la religión católica apostólica romana. Tú sabes que antes de Agustín, antes del año 400 después de Cristo, el cristianismo se hizo algo así como una religión legal. Entonces ahí empezó el declive. Cuando eran perseguidos, los cristianos predicaban el Evangelio se extendía y el Evangelio se predicaba bien. Cuando la gente se acomoda y está cómoda, entonces empieza a decrecer. Y eso es lo que pasa en nuestros días. Hoy tenemos un cristianismo pero tan leve, porque en el Perú no hay persecución obvia al cristianismo, aunque sí la hay a los cristianos verdaderos, pero no hay persecución obvia. Podemos tener un culto así con la puerta abierta, no hay persecución obvia, pero eso ha traído que la religiosidad esté adherida al cristianismo verdadero, y hay una mezcla, un sincretismo espantoso, donde nadie sabe quién es creyente o no hasta que pones tus ojos en la palabra de Dios, y ahí te das cuenta cómo separa el trigo y la cizaña tremendamente la Escritura. Pero en este momento, regresando a la historia, los católicos romanos
hicieron una mala traducción de la justificación. Ellos utilizaron para el término la justificación por la fe, utilizaron el término de la Vulgata. Era una traducción de la Biblia del original y utilizaron el latín para traducir la palabra justificación. La palabra justificación en latín es justificare. Justificare. La palabra justificare significa hacer justo. Entonces la religión católica apostólica romana decía, es imposible que Dios haga justo. Dikaiosune dice claramente, es la traducción utilizada en el Nuevo Testamento. Cada vez que tú veas justificación, justificar en el Nuevo Testamento es la palabra dikaiosune en el Nuevo Testamento. Es que somos perdonados y declarados justos delante de Dios. La famosa frase de los reformadores, que te la voy a decir en latín y te la voy a explicar, te la digo en latín porque así es la famosa frase de los reformadores, es simul justus et peccator, que significa Dios declara una persona justa ante sus ojos y ley aun cuando son pecadores. Dios declara una persona justa delante de sus ojos y delante de la ley aun cuando son pecadores. ¿Cómo es la justificación para la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y quiero que tú entres a esto porque esto es de la historia y quiero que sepas y ahora vas a entender por qué están los sacramentos, por qué hay algunas prácticas, porque esto viene de toda la historia, pero necesitamos aterrizar. Porque a veces acusamos a la Iglesia Católica Romana de cosas que en realidad no tienen. Y ellos fácilmente pueden decir que estamos acusando sin entendimiento. ¿Cómo es la justificación para la Iglesia Católica Romana? Es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Entonces es falso, no podemos difamar a la Iglesia Católica diciendo que ellos creen en la justificación por obras. Porque la justificación para ellos es por medio de Cristo. Y tú dices, qué bueno, entonces están bien. Sí, pero hay un problema. Porque esta justificación es a través de una infusión. Tú dices, bueno, me están llenando de términos aquí. Sí, es muy importante entender esto. No te olvides, la justificación para la Iglesia Apostólica Romana, Católica Romana, es a través de una infusión. Todos estos términos los puedes tú buscar y los vas a encontrar. No son escondidos. Te explico. Cuando alguien se bautiza, por eso bautizan niños, cuando alguien bautiza a un niño, recibe, escúchame bien, según la Iglesia Católica Romana, recibe la gracia que justifica. Por eso bautizan niños. Recibe para ellos la gracia que justifica. Y esa gracia lo acompaña a la persona toda su vida. Toda su vida, según la Iglesia Católica Apostólica. Repito otra vez, esto se llama la justificación a través de la infusión. Infusión, escucha otra vez, esto es vital para tu mente, para que entiendas el tema de la sola fe. La Iglesia Católica Apostólica bautiza a niños y reciben la gracia que justifica. Esa gracia acompaña a la persona hasta que esta persona comete un pecado terrible, o sea, no un pecado venial, como ellos llaman. Ellos separan los pecados si son veniales, o sea, los suaves, con los mortales. Entonces, si esta persona que desde niño se ha bautizado y recibe la gracia por infusión, justificación a través del bautismo, si es que cuando es adulto comete un pecado de muerte o pecado mortal, en esa condición el hombre puede tener un estado de fe, pero por cometer un pecado mortal, o que ellos llaman mortal, pierde la justificación y pierde la gracia. Entonces hay gente que es católica, apostólica, romana, que pueden tener una fe, pero no tienen la justificación ni la gracia. ¿Por qué? Porque han cometido un pecado mortal. Pierden la gracia y la justificación. Por ello que para ser justificados se quedó en el Concilio de Trento, ya formalmente, años después, las penitencias. ¿Cómo hacemos esa segunda etapa? Ya, yo fui bautizado de niño, recibo la gracia por infusión, estoy justificado, pero tengo un pecado mortal. Ya, así tenga la fe, perdí la gracia, perdí la justificación,
¿Cómo hago entonces para recuperarla? Ellos pusieron formalmente en el Concilio de Trenton, que lo puedes ver, que está en internet, una adenda, un artículo que habla sobre las penitencias. Es decir, recuperar la justificación no solo es por Cristo, sino por obras. Entonces, para la Iglesia Católica Romana no es sola fe, es fe en Cristo más obras, esta segunda parte. Entonces, ahora sí podemos entender un poco más, porque estas obras, ¿en qué se basan? En los sacramentos. Es decir, para yo recuperar la gracia que perdí por un pecado mortal, tengo que entrar a los sacramentos. ¿Cuáles son las claves, según ellos, del sacramento? Confesar constantemente a un cura. Por eso que tú vas a encontrar hoy en las iglesias católicas que hay gente que va y se confiesa con los curas. ¿Por qué? Porque eso está puesto, porque si has cometido un pecado mortal ya no tiene justificación, y para que tenga justificación no solamente es por Cristo, sino también tienes que confesarte con un cura constantemente. Segundo, absolución sacerdotal. El sacerdote, al escucharte, tiene que absolverte. Ya estamos entrando en herejías acá. Y tienes además, en tercer lugar, que realizar obras de santificación. O sea, perdí la gracia, perdí la justificación, me la dieron de niño a través de una infusión, la perdí por un pecado horrible que cometí, que normalmente toda la religión católica, apostólica, romana, cuando tú dices, vas a hablar de Biblia, te dicen, no, yo soy católico. Lo que están diciendo es, no, yo vivo como quiero. Es decir, todos entran a esto de pecado mortal, entonces necesitan confesarse y confesarse y confesarse y tienen que absolverlo. Entonces el padre le dice, rézate tantas cosas, haz tantas cosas, usted lo sabe. Y en tercer lugar, tienen que hacer obras de santificación. Y aquí uno entiende por ello que para los católicos romanos el purgatorio tiene lugar. ¿Por qué? Pues el ser humano le toma mucho tiempo ser exaltado como santo y su comportamiento se demora en tomar la medida que necesita para ir al cielo. Por eso la invención de un purgatorio. ¿Por qué? Porque la persona que en vida no ha pagado correctamente, no ha demostrado sus obras a través de los sacramentos bien, entonces en su mente sale que hay un purgatorio, porque debe haber un purgatorio, porque todavía le falta prepararse para ir al cielo. Demora a tomar la medida que necesita para ir al cielo. La conclusión, que para la Iglesia Católica Apostólica Romana, esta frase es clave: el medio instrumental para ser justificado no es la sola fe, sino las penitencias. Ese fue el tema de la Reforma. ¿Por qué Lutero clavó las 95 tesis hace 500 años? Por el tema de las penitencias. ¿Por qué estaban las penitencias? Por el tema de la justificación, por la fe. No era solo por la fe, no era solo por Cristo, sino que también tenía que tener obras, que ya te expliqué más o menos, a grosso modo, por qué hay eso. Entonces tú ya puedes entender por qué las prácticas de los curas, por qué la absolución, por qué la gente quiere hacer buenas obras para llegar al cielo, por qué se canoniza a la gente después de 100 años de muerto. Y lo nombran santo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que demora en que la persona se santifique. ¿Quién decide eso? Una voz humana que lo creen divino, que es el Papa, que es totalmente fuera de las Escrituras. Pero esa es la práctica. El grito de la Reforma era no. El medio instrumental para ser justificado no son las penitencias. El medio instrumental para ser justificado es la sola fe. Esa fue la controversia del siglo XVI. Esa fue la controversia del siglo XVI. Los reformadores decían, no es una infusión. ¿Te acuerdas que los católicos te expliqué que la justificación es a través de una infusión? Que cuando niño te bautizan, recibes la justificación y la gracia a través de una infusión. No, para los reformadores no era una infusión, era una imputación. ¿Qué cosa es una imputación? Cristo es el sustituto completo, no se necesita nada. Él tomó mi lugar. Cuando Él pagó, pagó todo. Ese era el grito de la Reforma. No necesito nada, sola fe. Sola fe. Ahora sí, entendiendo, o creo que teniendo más claro
esta disputa del siglo XVI que viene de toda la historia, ¿por qué la sola fe es el artículo, como decía Juan Calvino, como una bisagra, o como decía Packer, es Atlas que carga el mundo, es el comparativo? Y ya lo entiendes por qué, es un tema agudo, un tema totalmente importante. Entonces, ya hemos visto que para los católicos romanos era una infusión la justificación, para los cristianos de la Reforma, los reformadores, era una imputación, no es una infusión, es una imputación. Entonces ahora te preguntan, ¿por qué un católico apostólico romano va a la iglesia fiel y se confiesa con un cura? Y tú ya sabes por qué, ¿verdad que sí? ¿Lo sabes, lo entiendes o no? Claro, ¿por qué hay purgatorio? ¿Por qué creen en el purgatorio? Claro, porque se demora en que yo tenga que merecer el cielo. ¿Por qué las penitencias? Porque era el segundo camino cuando yo pierdo la justificación. Entonces es obvio las prácticas del sacramento de la Iglesia Apostólica Romana. Hay que agregar también como una nota en que en los años de Agustín hacia adelante, hacia hasta casi la Reforma, la Iglesia Católica Romana había dicho que los que no participan en la Iglesia también están en pecado mortal. O sea, para ser miembro del cielo, para ser justificado, no solo por Cristo, sino por las obras, una de las obras que tenías que tener es que seas miembro de la Iglesia. El centro está ahí, no es una infusión, es una imputación, decían los de la Reforma. Ahora sí, teniendo en la mente la historia y el conflicto claro, espero que el conflicto no sea más complicado después de esta explicación, sino más claro, déjame ir a la Escritura para explicarte qué cosa es la sola fe. ¿Está bien? Te invito a Romanos capítulo 3. Esto es emocionante. Aprender la sola fe. Para mí ha sido un deleite esto. Vamos a leer desde el verso 21. ¿Por qué? Nosotros sabemos, como estudiosos bíblicos, estoy seguro que la iglesia de Surquillo ama la Escritura. ¿Verdad, hermanos, que ustedes aman la Escritura? Bueno, saben que el libro de Romanos, del capítulo 1 hasta el 3:20, habla de la depravación del ser humano por el pecado. Y a partir del capítulo 3, desde el verso 21 hasta el capítulo 5, verso 21, habla de la justificación por medio de la fe. Si el tema es la sola fe, obviamente tenemos que tomar el tema correcto de la Biblia. El tema del apóstol Pablo a partir de Romanos 3:21 es la justificación por medio de la fe. Por eso estudiamos este texto. Vamos a leer Romanos 3:21 al 31. Dice: pero ahora, aparte de la ley, no se olviden que cuando hay un pero es muy importante. No se olviden que ha estado hablando antes de la depravación del ser humano. Por eso dice, pero ahora, ya cambia de tema, va a hablar de la justificación, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Verso 29. ¿Es solamente Dios de los judíos? No, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, los no judíos. Verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera.
sino que confirmamos la ley. Oye, hermanos, leer esto es un deleite, es para detenerse semanas a explicar este texto. Pero déjame ir al meollo, porque vamos solamente, lastimosamente, a resolver una sola pregunta de todo el texto. ¿Cómo entender la justificación por la fe? ¿Cómo entender la sola fe? Esa va a ser nuestra pregunta central, el pivot, la medular, para poder desmembrar este texto, pero hacia ese enfoque. ¿Cómo podemos resolver, cómo podemos entender la justificación por la fe, la sola fe? Quiero darte tres pasos para entender la justificación por la fe. ¿Están bien hasta ahí? Hemos terminado la introducción, ahora nos metemos al texto para entender. Ustedes ya saben la historia, ya saben lo crítico que era la sola fe, la segunda columna de la Reforma, y ahora vamos a explicarla. Primer punto, entendiendo la justicia de Dios. ¿Cómo podemos entender la justificación por la fe? En primer lugar, entendiendo la justicia de Dios. Vamos a leer el verso 21. Mira ahí otra vez. Pero, tú ya sabes por qué dice pero, ha habido un cambio de tema. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Otra vez, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos estos versículos del 21 al 24, lo que gira es la justicia de Dios. Yo tengo que entender en mi mente qué es la justicia de Dios para empezar a entender la sola fe y la justificación por la fe. La frase clave, como dije, y lo puedes apuntar, es la justicia de Dios en esos textos. Mira lo que dice el Salmo 133. El Salmo 130, versículo 3 dice: el Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Escuchaste lo que dice el salmista? Señor, si tú miras los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Todos somos pecadores, hemos leído en el verso 23, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el salmista hace una pregunta retórica, la respuesta es nadie. La justicia de Dios no es que Él declara a todos el perdón simple y punto. Repito, la justicia de Dios no es que Él declara a todos los seres humanos, el perdón simple y punto. Él no se puede, déjame utilizar esta frase, Él no se puede hacer el loco. ¿No? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Él no se puede hacer de la vista gorda con el pecado, pues colocaría en extremo peligro su carácter justo y santo. Si Él hace eso, quiere decir que Dios hace amnistías. ¿Sabes lo que es una amnistía? Una amnistía es un olvido que pasa de largo al pecador o al transgresor. Es decir, una amnistía de impuestos. Por ejemplo, la municipalidad dice, bueno, vamos a perdonar a todos los que deben y vamos a después ya verlo, dividirlo. Bueno, lo perdonamos, no importa. No has hecho nada, no importa. No pasa nada contigo, no importa. Hay una amnistía, se olvida. La palabra amnistía es de olvido. Por eso que hay una palabra que es amnesia, que viene de ahí, amnistía, ¿no? Amnesia. Dios no puede hacer eso. Proverbios 17:15 dice esto: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para el Señor. Escucha lo que dice el proverbista. El proverbista dice en 17:15, el que justifica al impío, el que condena al justo, los dos para Dios es abominación. Entonces Dios no puede decir, declaro perdón a todos y punto. No puede hacer eso. Y esto se complica más. La justicia de Dios es por imputación, no es por infusión.
sino por imputación. ¿Qué quiere decir esto? Mira por favor el verso 22 ahí de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Hay una imputación. Mira el capítulo 4, verso 5, porque en el capítulo 4 sigue la justificación por la fe y pone una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Abraham. Mira el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay una imputación, no una infusión. Esa palabra, mírala bien, contada por justicia. ¿La ves ahí, esa frase? Contada por justicia. Es la misma frase que aparece en la carta de Filemón. ¿Qué pasa en la historia de Filemón? Escúchame bien porque no sé si has leído Filemón, espero que sí. Tiene solamente una sola hoja o dos caras en tu Biblia. Y Filemón es un consiervo, un servidor de Cristo que es hijo espiritual del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo ha discipulado a Filemón y le tiene un cariño enorme. Y aparece otro personaje ahí que se llama Onésimo. Este hombre, Onésimo, era esclavo de Filemón. Tú sabes que en el siglo I, solamente en Jerusalén, habían más de 12 millones de esclavos. Y este hombre Onésimo era esclavo y parece que le robó a Filemón. Y no solo le robó, sino que se fue con el botín a la capital, a Roma. Y en Roma parece que hizo otra fechoría y al final parece que terminó en la cárcel. ¿Por qué parece que terminó en la cárcel? Porque conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso. Y en ese conocerse, el apóstol Pablo le predicó el evangelio. Y Onésimo llegó a Cristo, a ser un fiel creyente. De haber sido ladrón, fue un fiel creyente y siervo precioso del Dios viviente. Es el poder transformador del evangelio. Y cuando Pablo da una carta escrita a las iglesias, en las cartas famosas, cartas de la prisión, le dice a Onésimo que lleve las cartas a la iglesia. Y le da un encargo a Onésimo. Onésimo, lleva la carta específicamente a Filemón. Y Onésimo, ¿te imaginas? Onésimo, ¿te imaginas la cara de impresión? Pablo, tengo que ir donde Filemón, me da vergüenza. ¡Qué roche! ¿Tú crees que me perdonará? Antes no había WhatsApp, teléfono. Filemón, mira, nada. Anda, entrégale la carta a Filemón y dile que estás arrepentido, que eres de Cristo. Yo le pongo en la carta. Y Pablo le manda una carta con el mismo Onésimo a Filemón. Y escucha, eso está registrado en Filemón, versículos 17 y 18 del único capítulo que tiene. Dice, así que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbelo a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es imputación. Eso es el mismo término, contado por justicia. Ponlo a mi cuenta. Ese es el término que utilizaba la Reforma. Ese es el término claro. La imputación no era una infusión, era una imputación. Cristo se hizo pecado por nosotros. Él nació puro, vivió puro, no falló nunca. Él nunca fue pecador, en la cruz tampoco fue pecador, pero Él se hizo pecado. Lo puso a su cuenta como si Él fuera yo para que yo viva como Él. Él se hizo pecado. Jesús nunca pecó, ni en la cruz Él era pecador, sino que Él se puso mis culpas y pagó por mí y por usted para poder nosotros ser libres. Pero no solo la muerte de Cristo me salva, y esto es muy importante porque esta es una enseñanza de los reformadores. No solo la muerte de Cristo me salva, sino su vida me enseña el poder de la obediencia. Esto es vital. Ayer en la noche explicaba algo, pero déjame recordarte si es que no has venido. Lo que explicábamos es que la gente lleva a Cristo a la muerte para que Él pague los pecados de todos los suyos, y eso es verdad.
Pero no solo la muerte me salva, sino la vida de Cristo también. ¿Por qué? Porque si Él hubiera tenido la misión solo de morir en la cruz para salvarme, entonces Él hubiera hecho algo para nacer a partir de los 30 años, morir en una cruz y listo. Pero Él no hizo eso. Él vivió toda una vida en sujeción y sometimiento al Padre para mostrarnos que la vida cristiana real, cuando yo llego a Él y me imputa a Él todo su manto de santidad, mi vida es transformada en obediencia. Ese es el grito de la Reforma. No existe cristianos que vivan igual. Por favor, dejemos ya de pensar eso. Entonces, Jorge, son poquitísimos. Sí. Los que dicen ser salvos, que son amados míos, ¿no lo son? Sí, quizás no lo son. Esa era la enseñanza clara por la historia. A partir de 1900 hubo un movimiento, el movimiento carismático, que confundió todo. Y que hasta ahora confunde a todos. Y hay gente que piensa que ese tipo de movimientos y todo ese tipo de danzas extrañas y formas de comportamiento abebados e inmaduros es algo así como una expresión del espíritu. Por favor, no tiene nada que ver eso con la Biblia. Y hay que ser claros con esto. Porque eso confunde el cristianismo histórico. No es solo la muerte de Cristo, hermanos amados. Es la vida de Cristo que nos salva también. Porque nos dirige a la obediencia. Tú crees que eres del Señor y vives como quieres. Te equivocaste de Señor. Y así de claro. Los reformadores tenían 3 elementos de la fe salvadora. 3 elementos vitales. Lo primero, la noticia. La noticia, ¿qué es la noticia? Que tú tenías que entender y saber que Jesús te salva en la cruz, que murió por tus pecados, que usted es un vil, miserable, pecador, sucio, inútil para Dios desde que nace. Esa es la noticia. Usted tenía que saber que solo Cristo es el camino al cielo. Esa era la noticia, que hay que arrepentirnos, que hay que clamar perdón. Esa es la noticia. El segundo elemento para la fe salvadora, escucha, esto es emocionante, es la aceptación intelectual. Damas y caballeros, el mensaje de la Biblia jamás, por la historia, se ha enseñado que fuera las emociones. El mensaje de la Escritura tiene que ser al intelecto. Hoy manipulamos a la gente, haciendo congresos masivos donde decimos: profetiza a tus hijos, abraza a tus hijos, llora. Flor torpe que no hace nada, psicología barata que no transforma a nadie, emotividad donde te dan música a este nivel para que saltes y saltes y saltes por 40, 50 minutos y después viene una persona aquí, un predicador que te dice que antes le pegaba a su mamá, le pegaba a su esposo y todo el mundo termina llorando, pidiendo perdón a la gente. Manipulación. Los reformadores iban directo a la aceptación intelectual del mensaje. El mensaje es a la mente. Entiende lo que tu condición, entiende lo que hizo Jesús, porque si tú entiendes, el Espíritu Santo te da a entender, va a bajar al corazón realmente, y cuando baja el corazón, ahí llora, destrózate por tu pecado, siente tu pecado, pero antes tiene que ser a la mente. Tercer elemento de los reformadores para la fe salvadora. No solamente era la noticia, la aceptación intelectual, sino que en tercer lugar, la confianza y dependencia. Escúchame bien, esto es vital. Si en la justificación, la persona que dice yo soy de Cristo, pero no ha habido un fruto, escucha, inmediato. Por favor, escucha bien porque esto es una patada. Y no ha habido en ti un fruto inmediato,
no es fe real. No es fe real. Lutero dijo, la fe es viva, se manifiesta por la obediencia. Fin de la cita. Es el poder transformador de Dios. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué diferencia? Es la claridad del entendimiento de la justicia de Dios. Está imputando de tal manera que cuando Él llega es una bomba atómica a tu ser. ¿Entendemos eso, hermanos? Tiene que estar eso claro en la mente, porque a veces nosotros damos falsas esperanzas a la gente. Si Cristo ha llegado, es la bomba atómica en ti. Porque quieras o no, y no depende de ti, vas a tener una evidencia instantánea, por lo menos un fruto de pronto instantáneo. Es el poder transformador. Es curioso que ahora el humanismo quiere hacer que, bueno, Dios no puede hacer nada por ti porque tú no quieres. ¿Cómo? ¿Dios depende de mí? Qué poco o qué segmentado conocimiento de Dios. Porque Dios no quita nuestra voluntad, pero su poder es suficiente para quebrar toda voluntad a su obediencia. Y eso hay que entenderlo. No solamente es el entendimiento de la justicia de Dios, sino que en segundo lugar, para entender que es la justificación por la fe, la sola fe, es entendiendo la fe misma, la fe. Y este punto es realmente, creo yo, maravilloso por los tiempos que vivimos. Verso 25 al 26 del capítulo 3 de Romanos que estamos estudiando. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la, otra vez, la fe de Jesús. No saben cómo me siento tan corto de tiempo para estos versículos, porque quisiera explicarle cada frase, pero quiero ir al tema, entendiendo la fe. Damas y caballeros, voy a decirles algo que quizá les va a chocar. Damas y caballeros, la fe no salva a nadie. Uy, uy, uy. La fe no salva a nadie, la fe no salva al pecador. Tengo mucha fe en Jesús, siempre he tenido fe. Bueno, eso no te salva. La fe no salva al pecador, la fe es el instrumento. El que salva al pecador solamente es Cristo. Nunca olviden eso. La gente dice, ten fe y te salvarás. La fe no salva a nadie. La fe es el instrumento. Verso 25, mira ahí 3:25. El que hemos leído. A quien Dios puso como propiciación por, ¿qué dice ahí? No te distraigas, léelo ahí. Por medio de la fe. Ahorita te voy a explicar esos dativos, son claves en el idioma original. Por medio, la fe es un instrumento. Mira por favor el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Cómo? Por fe, por fe. Hay un medio. Mira el verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará, ¿qué cosa? Por la fe. Por la palabra por en el idioma original es un dativo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que es utilizado como un instrumento para llegar a. Es un dativo indirecto. Es un instrumento. Déjame darte un ejemplo para que quede más claro en tu mente. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que tú quieras ser alimentado. Imagínate que tú quieras ser alimentado con un rico asadito. ¿Está bien? Imagínate que quieres ser alimentado. Tienes un plato de comida para ser alimentado. Te ponen tu asadito que te... ¿Tenedor? ¿El tenedor te alimenta? No, el tenedor es el instrumento que tú utilizas para ser alimentado. Esa es la fe.
el tenedor del alimento, el tenedor para ser alimentado. La fe no salva a nadie, la fe es el instrumento. Eso es vital que tenemos que tener en nuestra mente. Usted no es alimentado por el tenedor, sino que es el instrumento para ser alimentado. Así es la fe. Esa es la fe que tenemos que predicar. Esa es la fe que tenemos que llevar a la gente, a darles el entendimiento correcto. Déjame darte un comentario al margen que me parece vibrante en esto. Primera de Corintios 13. ¿Te acuerdas de Primero de Corintios 13? ¿De qué habla Primera de Corintios 13? ¿Quién se puede olvidar de Primera de Corintios 13, no? Y eso que no lo tenemos muy claro tampoco, porque hablamos del amor, nos ponemos medios romanticones, ¿no? Pero la verdad es que Primera de Corintios 13 está en medio de Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14. Claro, ¿no? Qué erudito tienes que ser para saber eso, ¿verdad? Pero no, eso es importante porque están en medio de la enseñanza a la iglesia. O sea, está hablando del amor en la iglesia. Nosotros lo trasladamos, ¿no? Muchos románticos, pero en realidad lo que está hablando es un amor de iglesia. Es el amor a la iglesia. Pero déjame decirte el verso 13, por favor, para que tú sepas lo importante que es esta nota que me pareció magnífica. Y ahora, dice 1 Corintios 13, que está hablando de lo supremo que es el amor. Y ahora permanecen, escucha, ¿qué cosa permanece ahora? La fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es el mayor de la fe, el amor y la esperanza? ¿Cuál es el mayor? Entonces, si el amor es mayor, si el amor es el más importante, ¿por qué no somos salvos por amor? ¿Por qué no dice somos salvos no por fe, somos justificados por amor? ¿Por qué somos justificados por fe si es menos importante que el amor? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Quieres la respuesta? Porque el único atributo que no es una obra humana es la fe. Si tú eres justificado por amor, es una obra humana. Porque tú amas, eres justificado. Pero damas y caballeros, la fe no es un atributo humano. Efesios 2:9, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio, el instrumento de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué soy salvo por fe? Porque es el único elemento que no depende de la obra humana. Entonces, la pregunta del verso 27 está ahí. ¿De qué te jactas tú? Qué tremendo es esto. Esa nota es muy importante. Porque hoy en iglesias de movimientos extraños, según las iglesias del Espíritu, ten fe, decláralo y serás sano. Ten fe y se sanará y prosperarás. ¿Qué rayos es eso? Y por eso déjame darte otra nota. Espero que no te gusten ese tipo de movimientos, porque si no vas a salir muy vapuleado de aquí. La vida cristiana es todo por fe y para fe. Ya sabes que es un atributo, un elemento que no tiene nada que ver con la obra humana. Ya vimos que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Por eso no soy salvo por amor, sino soy salvo por fe, porque no es un atributo, un elemento que el ser humano lo pueda dar. Pero déjame profundizar un poquito más, porque hoy tenemos el término de fe muy confundido. Y damos cabida a la palabra fe, casi prostituyéndola y llevando un entendimiento totalmente vago de lo que es. Y permíteme aclararlo, por lo menos a ustedes en la mente, para que ustedes lo puedan aclarar bien. ¿Dónde tenemos la naturaleza de fe? Si yo quisiera explicar la fe, ¿dónde está la naturaleza de la fe? Bueno, hay un pasaje sin paralelos que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Seguramente tú te acordarás de los héroes de la fe. Pero antes de hablar de los héroes de la fe, y abro un ratito Hebreos 11 para solamente es una nota, es un paréntesis, ustedes ya me conocen, pero es bien importante porque no quiero que el término fe sea trastocado sin entendimiento, porque hoy tantos movimientos utilizan ese término para marketear, para estafar a la gente, y la gente es bien contenta estafada sin entendimiento.
Hebreos capítulo 11, verso 1, está la naturaleza de la fe. O sea, la esencia, la sustancia de la fe. Déjame decirte que el autor de Hebreos, que es un autor anónimo, posiblemente alguno de los apóstoles, porque el conocimiento bíblico es absolutamente tremendo, esta carta es gigante. Esta carta fue escrita a los judíos. Eso tienes que saberlo para que no apliques mal los versículos como se hace hoy comúnmente, que no saben a quién se le escribe y se aplican mal. Esta carta y sacrificio de animales, la circuncisión, para decir, Cristo me salva por fe, pero más obras. O sea, estaban iguales que los católicos apostólicos romanos. Entonces Pablo les dice, si ustedes retroceden, quiere decir que nunca fueron. Les da una serie de advertencias. En realidad, hasta el capítulo 10 le da 4 advertencias, que no las voy a decir ahora porque es todo un tema, pero les da por lo menos 4 advertencias. Y después hasta el capítulo 10 está peleando, diciéndole a los judíos, señores, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es excelso. El Antiguo Testamento queda relegado a comparación del Nuevo Testamento. En eso está el autor de los Hebreos en el capítulo 11. Y para que los judíos tengan claro que el Nuevo Testamento, que es por fe, es superior, empieza a dar una lista de los famosos héroes de la fe y vas a ver que todos son los grandes hombres del Antiguo Testamento. Para decirle a los judíos, mira, cómo estos vivieron por fe, tú tienes que vivir por fe. Ese es el contexto de Hebreos capítulo 11, si es que no lo sabías. Bueno, en el versículo 1, ¿para qué tanta vuelta? Bueno, para irme al versículo 1. En el versículo 1 está la naturaleza de la fe. ¿Qué cosa dice que es la fe? Vamos a definir la fe. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? La convicción. Perfecto. El autor está tratando de convencer a sus lectores judíos que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. ¡Qué mal se toma este versículo, Dios mío! La certeza de lo que se espera. Así empieza la naturaleza de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Mis amados, escúchenme bien. A hoy vas a salir con absoluto conocimiento de la fe. Escúchame bien. La fe no es producir cosas que no vemos. La fe no es producir cosas que no vemos. No es producir nuestro futuro. No es producir nuestra salvación. No es producir nuestra santidad. No es producir nuestra sanidad. No es producir nuestra prosperidad. No es decláralo y se cumplirá. No es piénsalo, interiorízalo y se cumplirá, porque la fe es la certeza de lo que se espera. No lo ves, pero si tú oras por esa empresa, vas a ver que la vas a tener porque tú tienes fe. Eso no es fe. No es producir mi futuro, no es producir mi vida, no es tener fe para que me vaya bien o lograr lo que yo quiero en el futuro. Eso no es fe, eso está lejos del concepto de la fe. Cuando la Biblia habla de la certeza de lo que se espera, esto es la fe. Escúchalo, atesóralo y vívelo. La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Él ha prometido a los suyos a través de las Escrituras. Repito, la fe no es producir tu futuro. No es decir, bueno, como yo tengo fe, Señor, voy a orar porque yo quiero ser un profesional, entonces voy a orar con fe para que se cumpla, para producir mi futuro. No, eso no es fe. La fe, repito, es la capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para confiar en el futuro que Él ha plasmado y prometido en su palabra. ¿Escucharon bien? No es producir mi futuro. ¿Qué es la palabra convicción? Ahí tú vas a ver, es la certeza de lo que se espera. Y después va a decir el verso 11, es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo lo utilizan esto? Señores, ¿usted quiere que su hijo esté rescatado de las drogas? ¿Usted quiere eso? Tenga fe, dígalo, declárelo. No.
No, eso no es fe. Eso es manipulación. La gente obviamente que tiene hijos descarriados van a llegar llorando a esa iglesia. Hay un grupo de personas que tienen una iglesia donde salen en el canal 5 en las noches y se llama algo así como la ciencia de la felicidad. ¿Qué cosa es esto? Y sale un señor que se llama pastor enseñando la Biblia con un título que se llama La ciencia de la felicidad. Por supuesto que enseñar la Biblia es algo diplomático que lo pongo yo. Pero es absurdo. ¿La ciencia de la felicidad? ¿Qué es esto? Esto ya parece un circo. La fe no es eso. La fe, como dije, es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Él ha prometido en su palabra. La convicción, dice la convicción de lo que no se ve, dice, la palabra convicción es la palabra, esto es importante, elekos en el griego, elekos. Es la convicción absoluta que me haría, ¿qué cosa te haría a ti y a mí? Escúchame bien, para que empieces a pensar claramente, bíblicamente lo que es la fe. ¿Qué cosa te haría a ti y a mí abandonar todo en esta vida por Jesús? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué haría en tu vida? ¿Qué te convencería a ti para abandonar todo por Jesús? ¿Qué me haría limitarme a los placeres de mi humanidad en esta vida? ¿Qué haría? ¿Qué cosa? ¿Qué elemento me haría dejar mis vicios? ¿Qué elemento me haría dejar la mentira? ¿Qué elemento me haría odiar el pecado y odiar los placeres mundanos? ¿Qué elemento, qué podría haber en mi ser que me haría limitarme en mi vida humana? Solamente la fe. Usted, ¿por qué adora? ¿Por qué canta? ¿Por qué se limita? ¿Por qué no habla lisuras cuando quiere? ¿Por qué no engaña a su esposa si es esposo? ¿Por qué mira solo a su esposa? ¿Por qué se somete a su marido? ¿Por qué quiere vivir en santidad? ¿Por qué no quiere una vida mundana? ¿Por qué no se va de pachanga? ¿Por qué se limita? Por la convicción de la fe. Sabe las promesas de Dios. Conoce que el poder de Dios es real. Y porque es real, uno se sujeta al gobierno de Dios. ¿Qué es lo que hace que te sujetes? La convicción de la fe. Eso es lo que hace que tú te limites. La gente dice, qué tonto, ¿por qué te limitas? Vive la vida. Eso no es fe. Están fuera de Dios, sin esperanza, caminando al infierno. ¿Qué haría que yo me limite? ¿Qué haría que pasara eso en mí? ¿Qué haría que garantizarme la persecución? ¿Qué haría que pueda soportar los insultos? ¿Qué haría que pueda ganar los conflictos de este mundo? Solamente la convicción, el elekos de lo que no se ve. Porque yo sé, por la Escritura, que me espera el cielo, me espera la vida abundante. Y tú dices, Jorge, ¿no será que has interpretado mal? Déjame darte una ilustración que me encanta y hace vibrar mi mente y corazón. En Hechos capítulo 7 hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo, lleno de la fe, de convicción. Su nombre, Esteban. Y predica el Evangelio, todo el capítulo 7 de manera magistral. Era un hombre que servía a la mesa de las viudas, ¿te imaginas esos servidores? Con una capacidad teológica, una argumentación bíblica de todo el Nuevo Testamento, un erudito de la Biblia. Y es un joven de la iglesia y predica el Evangelio tremendamente. Y al Espíritu Santo le ha placido poner este versículo mientras él predica. Él predica y la gente se llena de ira. ¿Escuchaste? Habló de la justificación por la fe, habló de que Cristo era la única alternativa y la gente se llena de ira, dispuesto a matarlo. Las ropas para matarlo, la aprobación de que lo maten, pusieron toda su aprobación en un joven llamado Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Él autorizó la muerte de Esteban.
Y cuando Esteban estaba a punto de morir, el Espíritu Santo le antojó dar este versículo en el verso 56 y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Damas y caballeros, lo que está diciendo Esteban es: estoy mirando al cielo. Y Jesús, en la traducción correcta es: y veo a Jesús parado a la derecha del Padre. Damas y caballeros, el Espíritu Santo le ha placido decirte en ese versículo que el cielo es real. Que tú vas a ir al cielo si eres creyente. Esa es la convicción que me hace a mí limitarme en este mundo. Esa es la convicción de todos los apóstoles, de todos los grandes cristianos por la historia, de todos los hermanos de la historia que han hecho vivir una vida en santidad, diciendo no a este mundo putrefacto y sí a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una convicción de un futuro real. ¿Un futuro que me estoy creando? No, un futuro que está prometido en las Escrituras. Damas y caballeros, eso es fe. ¿Está claro? Tercer punto, y para terminar, no solamente entendiendo la justicia de Dios, no solamente entendiendo la fe, sino que en tercer lugar entendiendo las implicancias de la justificación por la fe. Hay unas implicancias. Verso 27 al 31, para terminar Romanos capítulo 3, que estamos viendo el 21. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por lo cual la ley por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cómo concluimos? Pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos, la circuncisión, y a los gentiles, la incircuncisión por la fe. Verso 31 y final de Romanos 3. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. En realidad Pablo dice, ginomai, no. Dice 3 veces, no. ¿Invalidamos la ley? No. De ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Hay que entender las implicancias de la justificación por la fe. Ya entendimos la justicia de Dios, ya entendimos la fe real, ahora las implicancias de la justificación por la fe. La primera implicancia, voy a dar 2 nomás. La primera, que tenemos una nueva hoja de vida. ¿Qué pasa cuando tú llegas a Cristo? Te imputa su santidad. Tienes una imputación de la santidad de Dios. Él derrama su justicia sobre ti, te declara justo delante de sus ojos y delante de la ley. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que tengo una nueva hoja de vida. ¿Sabes lo que es una hoja de vida? Imagínate un documento donde tienes toda tu vida plasmada. Hay gente que cree que va a llegar al cielo y va a decir, uy, qué vergüenza, Dios me va a hacer recordar que todos mis pecados pasados, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, no es así. Cuando tú llegas por la justificación por medio de la fe, Jesús te da una nueva hoja de vida. Mira el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señores, solo por la fe. La persona que es vista por Dios desde que nació, a partir de que es justificado por la fe, la persona es vista por Dios desde que nació hasta que se presente delante de Él, puro, limpio, acepto, sin manchas. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos dejar de amarle? Una nueva hoja de vida. Él me limpió. Hay gente que es justificada por la fe y cree que tiene que ser solo por la fe y algo más. Damas y caballeros, la fe es todo solo por fe. El instrumento, Cristo me salva. En realidad la declaración es la justificación por Jesucristo. Es Cristo el centro, pero la fe es el instrumento. Yo al creer, Él me da una nueva hoja de vida. Esto es maravilloso. Usted y yo que no merecemos nada, usted y yo que toda nuestra vida ha sido una levantada, caída, destrozo y destrozo. Delante de Dios somos limpios, puros y aceptos en el amado. Es tanto así que Dios, que demanda una santidad perfecta, dice en Efesios que somos aceptos en Él. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, es que nos da una nueva hoja de vida. ¿Sabes lo que enseña a los hermanos de la iglesia? Hermanos queridos, sopórtense unos a otros. ¿Por qué dice sopórtense unos a otros? Bueno, porque hay algunos que son insoportables. Pero no hay que ver cómo somos ahora. Hay que proyectarnos a nuestra nueva hoja de vida. En el cielo, maravilloso. Aquí es otra cosa. Pero hay muchos creyentes que son difíciles, ¿verdad? Bueno, hay que soportarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque en el cielo tendremos la perfección. Esto es maravilloso. Una nueva hoja. O sea, usted no llega al cielo por sus méritos. Usted no merece eso. Yo tampoco. Es por gracia que ya vimos la semana pasada. Por medio de la fe, el instrumento. La fe. Segunda implicancia, no solamente nueva hoja de vida, sino una nueva identidad. ¿Cómo me encanta esto? Una nueva identidad. ¿Por qué una nueva identidad? Mire el verso 30. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, judíos y no judíos, es decir, no importa si eres judío, no importa si no eres judío, delante de Dios tenemos una nueva identidad. Ahora, todos por la fe en Cristo tenemos nueva identidad, estamos unidos a Él. Escúchame bien, esto es una realidad. Esto es una realidad que tú tienes que valorar. Cuando alguien llega justificado por la fe a Cristo, está unido, está amalgamado con Cristo. Por favor, tienes que captar esto, porque esto depende de tu vida íntima. De esto depende tu relación correcta con Dios en la intimidad, cuando nadie te ve. De esto depende lo que ves en la televisión. De esto depende lo que hablas a solas. De esto depende de tus prácticas ocultas. Estás fusionado con Cristo si eres de Él. Romanos capítulo 6, 7 y 8, los versículos 7 y 8. Puedes apuntar Romanos 6, 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estoy íntimamente fusionado con Cristo. No es parte de mi vida, es mi vida. Por favor, los cristianos reales tienen que emocionarse por esto, porque vale la pena asquear este mundo y sus propuestas, porque estoy fusionado con aquel que es 3 veces santo. Esto es increíble. Esa es mi nueva identidad, fusionado con Él. Y aquí viene una implicancia. Es como una implicancia de la implicancia. ¿Se acuerdan cuando mucha gente dice, vamos a orar en el nombre de Jesús? Entonces creen que es algo así como una fórmula, ¿no? Oran, Señor, necesito un carro y lo pido en el nombre de Jesús. Creen que es una fórmula que si dicen en el nombre de Jesús se lo van a dar. Creen que es la fórmula mágica de la cristiandad. Damas y caballeros, el orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Lo que te está diciendo cuando dice todo lo que pidas, ora en el nombre de Jesús, no es que digas al final en el nombre de Jesús y se cumplió, tarán. No, lo que te está diciendo ahí es orar como Él lo haría. Orar en el nombre de Jesús es que estoy tan fusionado con Él que yo voy a orar como Él haría. Eso es orar en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente cae en esa trampa? Si dices en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Damas y caballeros, por favor, hablemos pensando. No andemos en torpezas porque caemos de bruces. Orar en el nombre de Jesús significa esto, entender mi nueva identidad. Y como estoy fusionado a Él, ¿yo qué voy a orar? Lo que Él oraría. Si lo conozco, porque estoy fusionado, voy a pedir lo que Él diría. Eso es orar en el nombre de Jesús, con mi nueva identidad, es decir, en la voluntad del Padre. Eso es orar en el nombre de Jesús. No es orar en el nombre de Jesús, mágico, salió. No. Termino con un texto de Juan Calvino sobre la sola fe. Él dice, sin el Evangelio, está hablando de la sola fe, todo es inútil y vano.
Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio todas las riquezas son pobreza. Toda sabiduría, insensatez ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por medio de él, escucha lo que dice Calvino, por medio del conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La sola fe